Yo nunca he sido del tipo de persona que le guste socializar con sus vecinos, pero eso no significa que no sea cordial con ellos. Los saludo o me despido de ellos cuando los veo entrar a su casa. Nunca había tenido problemas con ninguno en especial, hasta mi anterior mudanza. Mis papás al fin pudieron comprarse su casa de ensueño en la colonia más bonita de la ciudad. Era una zona tan segura que incluso muchos dejaban las puertas de su entrada sin candado para poder entrar y salir sin complicaciones. Yo estaba súper emocionada por nuestro nuevo hogar. Los cuartos estaban grandes, el jardín era muy bello y había suficiente espacio para poder adoptar más perros, cosa que hicimos. Yo vivía el sueño en esa casa. No lo hubiera cambiado por nada, de no ser por mi vecina de enfrente. Le decían la Chabela. Era conocida por varios colonos por haberse metido a esa casa abandonada y hacer la suya. Era una anciana ya bastante grande. Nadie le decía nada ni la reportaba, porque no querían dejar a una persona tan vulnerable como ella en situación de calle. No creo que nadie en esa colonia fuera tan inhumano para hacerlo. Pasaron las semanas y todo transcurría como debía, sin problemas. Una noche, en pleno verano, el calor me sofocaba. Me era imposible dormir, así que fui a abrir por completo la cortina para dejar que el aire de afuera entrara mejor. Al hacerlo, di un pequeño brinco del susto. La Chabela me observaba desde el otro lado de la calle, parada, inmóvil. Yo actué como si no lo hubiera visto, y mejor cerré la cortina y la ventana por completo. Ahora no solo era el calor lo que no me dejaba dormir, sino el pensamiento que me venía a la mente de Chabela, frente a mi casa, viéndome fijamente. Al día siguiente, me asomé por la ventana para ver si seguía ahí, y en efecto, ahí estaba, pero barriendo nuestra acera. Tocó el timbre, a lo que mi mamá mandó a mi papá a abrir. Yo me quedé en las escaleras, de chismosa, escuchando lo que decían. Mi papá, al parecer, le estaba pagando por barrer la entrada, y así fue por varias semanas. Ella barría todas las mañanas. Cuando yo salía de mi casa a la escuela, podría jurar que ella me veía con la misma horrible mirada con la que me observaba aquella noche. Por varias semanas, no abría la ventana y cerraba las cortinas, dejando en completa oscuridad mi cuarto. De vez en cuando tenía pesadillas con ella, pero nunca le di mayor atención al asunto. Hasta ese punto, nunca se lo mencioné a mis papás. En fin, pasaron semanas y yo ya tenía por olvidado el asunto. Ya me había acostumbrado nuevamente a dejar la ventana abierta de mi cuarto, para que entrara un poco de aire. Pero una noche comenzó a llover tan fuerte que tuve que pararme a cerrar la ventana. Al hacerlo, nuevamente allí estaba, la Chabela, parada en la acera, en medio de la lluvia, viéndome, pero esta vez recitaba unas palabras tan raras que eran imposibles de descifrar, y menos con el sonido de la lluvia. Cerré la ventana y la cortina, y me tapé con todas las sábanas posibles. Eventualmente me quedé dormida. En la mañana, saliendo de la casa para ir a la escuela, encontramos una muñeca vudú en la mera entrada. Estaba algo sucia, algo quemada y olía horrible. Mi papá la tiró a la basura y no pensó más en ello. Yo me moría de miedo, pues sabía que esa anciana tenía algo que ver con la muñeca. No me atreví a decir nada, pues pensaba en lo ridículo que sonaba todo. A lo largo del día, cosas muy raras comenzaron a suceder. Mi papá, por ejemplo, tuvo que ir al hospital por un collarín después de que alguien le chocara minutos después de haberme dejado en la escuela, que no queda más de 3 cuadras de su trabajo, en un camino bastante tranquilo. A mi mamá le dieron aviso que probablemente habría recorte de personal por falta de presupuesto en el trabajo. Y a mí me sacaron exámenes sorpresa en la escuela, los cuales reprobé. Sé que lo que me sucedió a mí fue un poco más superficial y menso, pero eso no quita lo extraño de la situación. Fue un día igual de horrible para todos en la familia. Así que igual que la anterior vez, iba a dejar que esto pasara con el tiempo y que se me olvidara. Pero aquella noche, otra vez tapada hasta la nuca, no podía soportar el calor, por lo que tuve que destaparme un poco. Al hacerlo, mis ojos tardaron en reajustarse a la oscuridad, pero pude ver algo en la esquina del cuarto, una figura, parada. Parpadeé muchas veces, cerrando los ojos con fuerza, para que esa sombra se quitara de mi vista, pero no lo hacía. Finalmente comprendí que alguien estaba en mi habitación. Escuchaba murmullos provenientes desde aquella esquina. Eran muy parecidos a los que recitaba la Chabela la otra noche. Era definitivo. Era ella.
No sabía cómo reaccionar. ¿Debía gritar? ¿Correr hacia ella y derribarla? ¿O qué tal que simplemente me volví a tapar y esperaba a que amaneciera? Por suerte, mi papá se levantó y prendió las luces para ir al baño. Esas luces me dieron una clara vista de Chabela, quien ahora se daba cuenta que yo sabía de su presencia. No pude contenerme y grité con todas mis fuerzas. Chabela también comenzó a gritar. Se acercó a mí corriendo, con sus manos extendidas, intentando agarrar mi cabeza. Yo no me dejaba, pero ella seguía insistiendo con todas sus fuerzas. Mi papá llegó corriendo, e igual de sorprendido que yo, me la quitó de encima, empujándola contra la pared. La Chabela gemía de dolor, mientras mi papá me cargaba y me sacaba de ahí. Mi mamá, también ya despierta, y en medio del pasillo, nos preguntaba qué demonios pasaba. Mi papá le contó lo ocurrido, mientras marcaba desde su celular a la policía. En eso, Chabela salía del cuarto, embistiendo hacia nosotros. Mi mamá la empujó con todas sus fuerzas, tirándola a las escaleras. Chabela rodaba y rodaba, y podía jurar que escuchaba cómo sus huesos crujían escalón tras escalón. Finalmente, cayó inconsciente. La policía llegó, le contamos todo lo ocurrido, y esposaron a la anciana, llevándosela. Los policías regañaron a mi papá por haber dejado la puerta de la entrada abierta. Le recomendaron que por más segura que parezca la zona, nunca dejara la puerta sin seguro. Para no hacerles el cuento más largo, mi papá obviamente aprendió la lección. De hecho, nuestra nueva casa parece fortificación contra el apocalipsis zombie, de tanta reja y seguridad que tiene. Yo les conté a mis papás lo sucedido con Chabela, y me creyeron que la muñeca vudú de la entrada probablemente fue algún truco o brujería por parte de Chabela. No pasó mucho tiempo para que nos mudáramos, pues no solamente seguíamos con la misma mala suerte de la muñeca mientras vivíamos en esa casa, sino que los vecinos de la colonia nos veían mal e inventaban rumores sobre nosotros. Según ellos, Chabelita siempre fue un ángel y nunca le causaría ningún mal a nadie. Ojalá les hubiera pasado a ellos lo que nos pasó a nosotros, para que se callaran la boca. Pero en fin, esa fue la peor historia que he tenido con un vecino. De tan solo contarla, me dan escalofríos. No tengo idea qué rayos tenía pensado esa señora hacernos, o cuál era su plan. Solamente me alegro que ya no estamos en esa casa.